Saludos, doctora Sandra Andrade y demás compañeros doctorantes. Por acá el equipo número 5, integrado por Lisbeth Alfaro, Neuri Muñoz, María Malavé, Vladimir Córdoba en mi persona y Hildebrando Rincones, cuyo tema es repercusiones filosóficas en el siglo XXI, hermenéutica y pensamiento complejo. La revisión de la literatura sobre las repercusiones filosóficas de la hermenéutica y el pensamiento complejo en el siglo XXI revela un recorrido a través de diversas perspectivas que abordan la interconexión entre corrientes de pensamiento, lo que da origen a nuevos marcos conceptuales que permiten abordar de manera más integral y matizada, dejando desafíos epistemológicos y ontológicos en el mundo contemporáneo. Filosóficamente, el siglo XXI se presenta como un periodo de profundos cambios y desafíos sin precedentes, donde la acelerada evolución tecnológica, la globalización, los cambios climáticos, las crisis sociales, ha incidido en una especie de reconfiguración radical en nuestro mundo, generando nuevas interrogantes, planteando nuevas ideas y demandando respuestas filosóficas innovadoras. La filosofía del siglo XXI se caracteriza por su diversidad, donde su característica principal es la existencia de una corriente dominante, sino múltiples enfoques que se pueden llegar a entrecruzar e incluso poder llegar a dialogar. Entre esa pluralidad y tendencia de la filosofía del siglo XXI, encontramos a Martin Heidegger, Hans Gadamer, Edgar Morin, entre otros, y sus planteamientos fundamentales para entender la racionalidad moderna. Efectivamente, la filosofía del siglo XXI se encuentra en un cruce de caminos, donde vertientes de la hermenéutica y del pensamiento complejo emergen y se elevan como enfoques fundamentales para abordar la complejidad de la realidad contemporánea. En el mismo orden de ideas se ha caracterizado por un diálogo intenso con otras disciplinas, como las ciencias naturales, ciencias sociales y obviamente que las humanidades. A lo largo de los años, la reflexión filosófica viene evolucionando constantemente y en ese contexto actual se hace evidente la necesidad de analizar y comprender de manera crítica las interacciones entre estas dos corrientes, como lo son la hermenéutica y el pensamiento complejo. Por su atención, muchísimas gracias. A continuación, le dejo la palabra a mis compañeros. Gracias. Feliz día para todos. Acá Neuri Muñoz, doctora Andrade. Como ya lo presentó mi compañero Hildebrando Rincones, nosotros nos corresponde el tema sobre la hermenéutica. Concepto. La hermenéutica es una disciplina que se ocupa de la interpretación de textos, especialmente en el ámbito de la filosofía, la literatura, la teología y el derecho. Originariamente el término se refería única y exclusivamente a la interpretación de textos sagrados, pero su aplicación se ha ampliado a una variedad de contextos y géneros. La hermenéutica juega un papel crucial en muchos campos, ya que la interpretación no solo implica descifrar palabras, sino también entender los significados más profundos y contextuales en el mundo contemporáneo. La hermenéutica se enfrenta a nuevos desafíos debido a la diversidad cultural y a la pluralidad de significados. Existen varias corrientes y enfoques dentro de la hermenéutica. Por ejemplo, la clásica centra la interpretación de textos literarios y se basa
en entender el contexto cultural e histórico en el que se produce una obra. En la parte filosófica, en ella se desarrollan enfoques filosóficos que examinan la interpretación como un proceso de diálogo entre el lector y el texto. En la crítica está influenciada por la teoría crítica y la sociología. Esta se centra en el análisis de cómo el poder, la ideología y la cultura influyen en la interpretación de los textos. En el área jurídica, este enfoque se aplica en el área del derecho para interpretar leyes y normativas. La hermenéutica jurídica considerada el contexto en el que se promulgan las leyes, de acuerdo a la intencionalidad del legislador. Los principales exponentes de la hermenéutica son Friedrich Schleiermacher, considerado el padre de la hermenéutica moderna. Este amplió la interpretación al contexto del lenguaje y de la psicología del autor. Su enfoque se centraba en entender el significado a través de la comprensión del texto. Para Willem Dilthey, él amplió las ideas de Schleiermacher y la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, defendiendo que la comprensión de los eventos humanos requiere un enfoque hermenéutico particular. Martin Heidegger, él transformó la hermenéutica al vincularla con la fenomenología. Su obra, Ser y Tiempo, aborda la comprensión existencial y la interpretación del ser humano en el mundo. Para Hans Georg Gadamer, su obra, Verdad y Método, propone que la comprensión es un diálogo entre el intérprete y el texto, así como la importancia de la tradición y la historia en la interpretación. Para Paul Ricoeur, conocido por su trabajo como la narrativa y la interpretación de textos literarios y filosóficos, él combinó elementos de la hermenéutica con el análisis simbólico y la teoría de la acción. Jürgen Habermas, aunque más conocido por su teoría crítica, Habermas ha abordado la hermenéutica en el contexto de la comunicación y de la acción comunicativa, enfatizando la importancia del entendimiento mutuo. A continuación, mi compañera María Malavé. Quien les habla, María Malavés. Continuando con la disertación, abordamos las características de la hermenéutica. Pluralidad de interpretaciones. ¿En qué se enfoca? En contextos que pueden generar significados variados. Énfasis en lenguaje. El lenguaje moldea nuestra comprensión, es decir, la forma en cómo se articulan las ideas e influyen en la interpretación y cómo se perciben en ese momento esas realidades. Relación entre texto y contexto. Aunado está ese texto con el contexto, de qué manera el contexto se enfoca en esa parte social que irradia ese ambiente, tanto histórico, conjuntamente con lo que se plasma dentro de la lectura. La hermenéutica crítica. Ella desmantela esas ideologías arraigadas y se cuestionan las formas narrativas que ya están establecidas. Eso aplica al poder e implicaciones en la sociedad. Enfoque narrativo. Reafirma que no solo transmite información, el que no se configuran identidades y experiencias. Interrelación con la ética. Está vinculada tanto la hermenéutica como la ética, porque ambas son interpretaciones que pueden tener consecuencias morales y influye en nuestra justicia social. Impacto en las nuevas tecnologías. Es notorio que las plataformas digitales han transformado la forma en cómo abordamos la información, generando nuevos desafíos para la interpretación y comprensión crítica. Enfoque en las experiencias humanas. A través de las experiencias humanas, tanto colectivas como individuales, estas influyen en la interpretación del mundo. Por consiguiente, la hermenéutica se adapta a los desafíos, promoviendo una comprensión de nuestra realidad. La hermenéutica en la filosofía. Es notorio que la hermenéutica ha avanzado en distintos ámbitos, adaptándose a nuevos contextos y desafíos. Es decir, en la filosofía se ha ampliado en alcance más allá de la interpretación,
de textos literarios incorporados a aspectos de la cultura, la política y la identidad. Traemos a colación a los pensadores como Hans Jorge Gadamer y Paul Ricoeur. Ambos han influido en que entendemos la interpretación. Ejemplo, Gadamer enfatiza el diálogo y la función horizonte entre el intérprete y texto. Y Ricoeur se centra en la narrativa y cómo las historias dan sentido a nuestras experiencias. Gracias. Buenos días, soy Lisbeth Alfaro y en esta oportunidad voy a hacer mi disertación en cuanto al pensamiento complejo. La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo sociólogo francés Erkki Morin. Este es un reconocido filósofo y político que en sus tiempos, en su país, él tuvo que ver mucho con la parte socialista, con la parte comunista. Él nació en 1921. Durante todos sus años de juventud, estuvo vinculado con estos movimientos socialistas y comunistas de su país. Es importante resaltar acá que él tuvo durante ese periodo, él tuvo una relación que lo puso en contacto con teorías y textos marxistas. De acuerdo con la definición que el autor acuña a lo que es el pensamiento complejo, Erkki Morin, él se refería a que el pensamiento complejo es la capacidad que tiene un individuo de interactuar, de interconectar con diferentes dimensiones, partiendo de lo real, por lo cual este enfoque va a ser parte de la idea de que cualquier elemento del mundo que nos rodea o objeto no es aislado, sino que forma parte de un sistema general, de un sistema mayor. Por lo que se encuentra en constante interacción con otros elementos o con otros elementos de ese sistema, así como el sistema, por ejemplo, completo, que por consiguiente se puede decir que las sociedades, podemos hablar de un sistema completo, las sociedades, los individuos, incluso hasta el mismo universo se considera un sistema complejo. Y los sujetos están relacionándose a múltiples relaciones e interacciones entre sus componentes y con otros sistemas a su vez. Es así, dentro de esta perspectiva sistémica, se parte del hecho de que somos parte de un grupo humano, pero estamos estructurados, ¿ok? Estructurados, ¿por qué? Porque somos parte de la familia, de los amigos, incluso del sistema mundial que nos rodea. Sus componentes, como lo son los seres humanos, eso es lo más central de esta teoría, que se encuentran en estrecha relación constantemente y están vinculados entre sí y con el entorno que los rodea, con el ambiente que los rodea. Es importante resaltar también que dentro de este entorno que nos rodea está la parte económica, espiritual, política, entre otras cosas que buscan abordar realidades como un todo, reconociendo e interconectando entre las partes,
somos parte de un todo, no solamente de del entorno, de lo que somos del entorno, sino de las situaciones que ocurren dentro del entorno. Por ejemplo, Morín, en cuanto a la educación, propuso un pensamiento complejo. Eso implica la enseñanza comprensiva de un conocimiento multidimensional. Él hablaba del multidimensional, es decir, más allá de lo normal. Sugirió que la educación debe incluir la filosofía en el currículo, debe incluir la filosofía. Recordemos que la filosofía se centra en la interpretación del ser humano, el por qué somos, por qué estamos. De igual manera hace la acotación de que se debe de incluir dentro de un currículo bolivariano, un currículo de educación de primaria, de secundaria, de educación media, es decir, en todos sus niveles. Y que el pensamiento de esto debe incluirse en todas las disciplinas, todas las disciplinas. ¿Cuáles son las fases del proceso de razonamiento? ¿Cuáles son las fases de este proceso de razonamiento? Pues él hace uso de este pensamiento complejo para dominar 3 tipos de razonamiento. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el razonamiento básico, crítico y creativo. Estos 3 tipos de razonamiento. Cada uno de ellos representa una fase o una etapa en el desarrollo humano. Por ejemplo, el primer razonamiento, que es básico, el razonamiento básico corresponde a la serie de conocimientos previos que tenemos nosotros, esa información adquirida con la experiencia vivida, lo que traemos anteriormente, las creencias, lo que aprendemos en la familia, las reglas sociales establecidas por el entorno. Vladimir Córdoba, siguiendo con la temática que nos compete, en este caso las características del pensamiento complejo, podemos decir que es una forma de razonamiento que permite abordar problemas y situaciones de manera no lineal y multidimensional. Dentro de sus principales características podemos mencionar la interconexión de elementos, que es aquella que reconoce que los diferentes componentes de los sistemas estén interrelacionados y no puedan ser comprendidos de manera aislada. También mencionamos la parte interdisciplinaria del pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque el mismo aborda problemas desde múltiples perspectivas y disciplinas, integrando conocimientos de diversas áreas. En tercer lugar, mencionamos la flexibilidad en el conocimiento, que es aquella que acepta la ambigüedad y la incertidumbre inherente a muchas situaciones, generando de esta forma una actitud crítica hacia el conocimiento, donde las afirmaciones no son aceptadas como absolutas. En este caso se fomenta la búsqueda constante de nuevas opciones y la exploración de la verdad. En la característica número 4 podemos mencionar el pensamiento crítico y creativo, donde se podemos utilizar tanto el análisis crítico como la creatividad para encontrar situaciones innovadoras. También mencionamos la capacidad de síntesis como característica del pensamiento complejo, porque integra y sintetiza información de diversas fuentes para formar una comprensión holística del problema, de los fenómenos, considerando las interrelaciones entre diferentes elementos y contextos. La adaptabilidad, el pensamiento complejo se adapta a los cambios y en los cuales se puede aprender de los errores, lo que es crucial en entornos complejos y dinámicos. Ahora bien, el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin aborda la realidad de una manera integradora, superando visiones fragmentadas. Aquí mencionamos sus principios claves, en los cuales podemos incluir la parte del principio sistémico, que es todo fenómeno en un sistema compuesto de partes interrelacionadas, formando un todo mayor que sus componentes. En segundo lugar, el principio hologramático,
en la cual cada parte contiene una representación del todo, reflejando la interdependencia. El principio de recursividad. Las causas y efectos interactúan en ciclos de retroalimentación, permitiendo la evolución del sistema. El principio dialógico, que es el principio que acepta la coexistencia de ideas opuestas dentro de una misma unidad. El principio de autoeco-reorganización, que es el principio en donde todos los sistemas se reorganizan y evolucionan según influencias internas y externas. Estos principios buscan una comprensión profunda y multidimensional de los fenómenos complejos, integrando sus múltiples relaciones y adaptaciones. Ahora bien, el pensamiento complejo es sumamente importante, es esencial, es crucial en el contexto actual, ya que el mismo nos permite enfrentar problemas multidimensionales como el cambio climático y las desigualdades sociales y los rápidos avances tecnológicos. Al promover una visión interdisciplinaria, nos permite integrar conocimientos de diversas áreas para comprender de una mejor manera las interrelaciones y las múltiples variables que conforman los problemas globales, superando de esta manera las limitaciones de un enfoque fragmentado. Este enfoque fomenta una mentalidad crítica y reflexiva, motivándonos a cuestionar y a replantear los modelos y estructuras tradicionales para comprender la realidad en constante cambio. Además, el pensamiento complejo es totalmente adaptable, una característica indispensable en ámbitos como la educación, el derecho y la política, donde las dinámicas sociales requieren respuestas flexibles. Finalmente, el pensamiento complejo nos ayuda en la toma de decisiones éticas y responsables al considerar los efectos de nuestras acciones en distintos niveles y a largo plazo. Ya para finalizar, el pensamiento complejo brinda una perspectiva holística y profunda, fundamental para afrontar los desafíos de nuestra época con soluciones integradas y sostenibles. Muchísimas gracias por su atención.